Como estaba profesor Ricardo Muñoz, profesor ¿qué le decimos? ¿De lenguaje, comunicación, de Sí, castellano, de qué? Ahora se denomina lenguaje y comunicación. Ya. Buen día, cuando me titulé, años A, me titulé de profesor de castellano. Ya. Ese era el título El que título daban. de que daba en aquel tiempo. Tuvimos que actualizarnos. Perfecto. Ya, pues, hagamos un recuento, Un reforzamiento. un reforzamiento, dicho en términos educacionales. Ya. Ya, en el programa anterior ¿Sí? estuvimos estableciendo la diferencia entre declinación y conjugación. Ya, de lo que yo Eso recuerdo, tiene la que ver conjugación tiene que ver con los verbos y la declinación con los sustantivos. Exactamente. En la estructura de las palabras hay un principio y un final. Ese principio y ese final tienen distintos nombres dependiendo de qué se trate. Por ejemplo, en el caso de declinación, es la parte fija, que se le agregan algunos elementos que son los prefijos, los sufijos. Ya, pues, normalmente las palabras tienen una parte del medio que es fija. La parte fija, ¿no es cierto? Y tiene un pre... Un pre y un post. Un post que es el sufijo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en la declinación, que corresponde al sustantivo, en la declinación hay ciertas terminaciones, que pueden ser singulares, plurales, puede ser también con varias preposiciones, que son 19 como los habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Y eso da origen a ciertos complementos del nombre. Pero con esas raíces uno suma palabras, pero... O sea, si se conozco los pre y los post, sumo palabras a mi vocabulario como loco. Po. Bueno, pero esa es una excelente forma de adquirir conocimiento sobre vocabulario, estudiar prefijo y sufijo grecolatino. Aumenta nuestro vocabulario considerablemente. Claro, bueno, formación, preformación, en fin, ya puedo sacar de ahí. Bueno, sí. Eso es con respecto a la ya. declinación. Ya. Entonces la declinación tiene una parte fija y tiene ciertas terminaciones. Las terminaciones es lo que denominamos la declinación, que da origen a complemento directo, indirecto y circunstancial. En los verbos se denomina conjugación. La primera parte, borrando ar, er, ir, ¿no es cierto?, es lo que se denomina la raíz. Y la terminación recibe el nombre de desinencia. Y las desinencias tienen distintos modos, distintos tiempos, pasado, presente y futuro, que no vamos a entrar en detalle porque es bastante complejo. Considerando que nuestro idioma es riquísimo y tiene más de 11.000 verbos. 11.000 verbos, entre ellos los regulares y los irregulares, que en la vida conviven como si nada. Y para poder entenderlos y aplicarlos correctamente, habría que aprenderse 54 modelos de conjugaciones. La primera, segunda y tercera conjugación, ar, er, ir. Oye, ahí como, se conjuga como satisfacer, se conjuga como... Claro, se conjuga como y ahí vienen los distintos modelos. Yo tenía un Larousse, todavía lo tengo en la mi oficina, pero ya no lo uso menos, pero un Larousse de la conjugación, y ahí aparecía la famosa 54 conjugaciones. Busca, ahí tenía un listado de todos los verbos, básicamente, se conjuga como el... Claro, uno ve ordenadamente, claro, los 11.000 verbos y se conjuga como, entonces uno va a buscar el modelo y ahí sabe cómo se conjuga ese verbo de forma especial. Hay verbos difíciles, como vaciar, por ejemplo, satisfacer, son un poco honrados. Bastante complejo. Yo vacío, o sea, todo así tiene sus complicaciones. Bueno, respecto a la declinación. ¿Ya? La declinación nosotros la podemos ver de acuerdo a la oración en lo relacionado con el sujeto y con el predicado. Los casos, que serían las partes, ¿no es cierto?, de la declinación del sujeto son nominativo, genitivo y vocativo. El nominativo es fácil distinguirlo porque nosotros tenemos que hacernos la pregunta ¿quién? ¿Quién? Tomamos una oración y decimos ¿quién? Y le agregamos el verbo. Eso corresponde al sujeto, al nomen. Nomen nominis significa el nombre y el nombre es el sustantivo. Ya, vamos. El genitivo. El genitivo corresponde al complemento del nombre, que indica propiedad, pertenencia o posesión. El perro de Juan, ¿no es cierto? De Juan es el complemento del nombre. El perro de Juan. Del nombre perro, ¿no es cierto? Y el vocativo es el que sirve para invocar, llamar o nombrar. El nombre. Claro, el nombre de la persona, ¿no es cierto? Y que se cambia el tono de voz. Muchas veces se confunde el vocativo con la aposición.
Y la aposición es como se dio un ejemplo bastante bueno, ¿no es cierto? Linares, tierra encantadora. Entonces, es tierra encantadora, es la explicación de lo que es Linares, y eso es aposición. Sorba, el griego, eso sería que... Aposición, claro, porque está indicando que Sorba es griego. Interpretado magistralmente por un mexicano. Anthony Quinn. Bueno, y los casos del predicado también son 3. Que el acusativo corresponde al complemento directo, y el complemento directo está relacionado con el verbo transitivo. O sea, los verbos transitivos más comunes son 3 solamente. Ya. Así que es fácil para ir recordando. Ya. Son tener, hacer, comer. Claro, y ahí me daba un sistema mnemotécnico. Y hay un sistema mnemotécnico para recordar eso que nosotros decimos comida. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, tiene los ingredientes, hace su trabajo en la cocina, come chocolates. Me los como. Tener, hacer, comer, comida, como sistema mnemotécnico. También alcanzamos a ver el caso dativo. El dativo corresponde al complemento indirecto. Un detalle que se me había pasado. Para reconocer el complemento directo tenemos que hacer la pregunta ¿qué? Para reconocer el sujeto decíamos ¿quién? Ya. Para el complemento directo, ¿qué? Más el verbo. Y para el complemento indirecto, que es el caso dativo, ¿a quién? Y ese corresponde al verbo intransitivo. ¿Cuál es la diferencia? Que los verbos transitivos requieren necesariamente un complemento directo. Necesitan un complemento directo. Los verbos intransitivos no necesitan complemento directo. Entre los intransitivos también tenemos un sistema mnemotécnico. Y el sistema mnemotécnico es la vida, porque corresponde a los verbos existir, nacer, caminar, vivir y morir, que son los 5. ¿Qué es la vida? El ciclo de la vida. Y como sistema mnemotécnico conjunto, ¿no es cierto? Lo vemos con rima consonante en los 2 trisílabos que son iguales, comida, la vida. Recordarse de los 2. Para recordar ambos. Y hoy nos corresponde ver el caso ablativo. El caso ablativo es que corresponde al circunstancial, ¿o no? Exactamente, ya. Corresponde al complemento directo, circunstancial. Circunstancial. Ahora, las circunstancias de la vida son muy variadas. Por lo tanto, una forma práctica de reconocer al complemento circunstancial es cuando ustedes vean una oración, vean por qué adverbio lo pueden reemplazar. Lo que ahí indica. Solamente. Al saber cuál es el adverbio que lo reemplazan, ustedes ven qué tipo de adverbio es y ese es el complemento circunstancial. Que puede ser de modo, lugar, compañía, causa, finalidad, instrumento, cantidad, tiempo, etcétera. Afirmación, negación. No, pero nos permite saber, dice, este es circunstancial, porque yo lo puedo reemplazar por este adverbio. Por este adverbio. Es una forma. Y lo interesante de esto es que cada uno de ellos tiene una pregunta específica. Traje un ejemplo. A ver. Como profesor. Sí, profesor sin ejemplo. Como profesor. El complemento circunstancial corresponde a las preguntas ¿cómo? Modo. ¿Dónde? De tiempo. Lugar. Al lugar, perdón. ¿Con quién? Compañía. ¿Por qué? Causa. ¿Para qué? Finalidad. ¿Con qué? Instrumento. ¿Cuánto? Cantidad. ¿Cuándo? Tiempo. Y estuve redactando una oración que los incluye a todos. A ver, ¿cuál es esa? Demoré bastante. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde podrán...? No, es que son muchos. Ya, la oración es la siguiente. Viajaré de buena gana al zoológico con mis nietos porque deben investigar para exponer con PowerPoint 10 diapositivas, 20 fotos y 100 palabras en 15 minutos. No me voy a acordar ni de la frase. Pues sí, lo vamos viendo por parte. Primero, el verbo es viajaré. Por lo tanto, relacionado con eso, generalmente lo hacemos en tercera persona. ¿No es cierto? ¿Quién viajará? Viajaré yo. Yo.
En este caso, como no está escrito, es un sujeto implícito. Implícito, porque explícito e implícito. Es que interesante esos conceptos de implícito y explícito. Voy. Voy. Yo voy, pero no es necesario decir yo voy. Voy no. Claro, uno puede decir, es redundante o no puede decir yo voy. No, puede estaría decir voy, correcto. ¿no? Es correcto, pero ahí está, voy de inmediato. Voy de inmediato. Se entiende perfectamente bien, ¿no es cierto?, de qué se está hablando. En este caso... Profesor, si digo voy al tiro, significa que voy como en 10 minutos más. Depende del concepto que tenga de inmediatez. Voy al tiro y dice uno, y se demora un montón. Ya. Comencemos a analizarlo. Yo viajaré. ¿Cómo? ¿Cómo viajar? De buena gana. Complemento circunstancial de modo. Ya. ¿Cómo viajaré? De buena gana. Complemento circunstancial de modo. Si va a viajar, mejor hágalo de buena gana. ¿Dónde viajaré? Al zoológico. Al zoológico. Complemento circunstancial de lugar. ¿Con quién viajaré? Con mis nietos. Con mis nietos. Complemento circunstancial de compañía. ¿Por qué viajaré? Porque deben investigar. Complemento circunstancial. Complemento circunstancial de causa. Causa. La razón por la que deben. Complemento circunstancial de causa. ¿Para qué viajaré? Para exponer. Es que ahí tienen que exponer. Para exponer. Complemento circunstancial de finalidad. Y aquí viene algo muy interesante. Dice para exponer. Exponer es uno de los verbos terminados en ar, ir, que corresponde al infinitivo. Y ese para introduce una oración subordinada. Y la oración subordinada es que está bajo las órdenes de. Por lo tanto, acá cambiamos mantenemos la pregunta de acuerdo al complemento, pero cambiamos el verbo. Entonces, acá estábamos hablando con viajar, ¿no es cierto? Y ahora pasamos a exponer. Entonces, ¿con qué exponer? Con un PowerPoint. Con PowerPoint. Complemento circunstancial de instrumento. ¿Cuánto exponer? 10 diapositivas, 20 fotos y 100 palabras. Complemento circunstancial de cantidad. De cantidad. ¿Cuándo exponer? Que indica el complemento circunstancial de tiempo. En 15 minutos. Y ahí tendríamos una oración, ¿no es cierto?, con los principales complementos circunstanciales. Están también los de afirmación, los de negación, los de duda y muchos más. Pero con esto yo creo que es bastante bueno el ejemplo. Pero profesor, si me hace una prueba me saco un 2, le aseguro. Es lo más pero probable. sí lo que voy a hacer, voy a ver este programa, lo voy a repetir 4 o 5 veces y ahí me puedo salvar. Pero es interesante. Sí, Javier, pero tengo que poder recordar todo, si es el punto. Yo creo que la persona que tenga interés en aprender esto, le sugiero que busque un listado de adverbios. Ya. Y vea qué tipos de adverbios hay. Ya. Entonces va a ver que hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de circunstancia, de causa, de finalidad. Entonces, esos son los que dan origen a los complementos circunstanciales. ¿Y cuál es la pregunta que corresponde a ese adverbio? Bueno, respecto a esto ahora vamos a ver la parte práctica. Porque digo que agarré los diarios y iría a preguntarle algo práctico. Sí, práctico, pero antes de eso, es necesario considerar de que es muy importante para conocer el lenguaje periodístico, ya que estamos con un periodista, vamos a aprovechar de ver el ejemplo in situ, que tiene como fin informar de los hechos más relevantes para una comunidad, que es lo que se hace en este programa. Para eso necesito una ayuda. A ver, ¿qué es? La estructura de una noticia, según lo que estuve viendo, ¿no es cierto?, es titular, entrada y cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre titular, entrada y cuerpo? ¿Cómo se reconoce en una noticia? Ahora me toca salir acá. No, pero esto es más fácil porque esto estoy bien. No, porque es su tema, por eso pregunto. Sí. No, porque el titular es, por ejemplo, tomemos este diario de hoy día. Por ejemplo, apareció posible donante para Catita, el centro de hoy día. Entonces, ese es el titular. Entonces, el otro es el lead. Hay un epígrafe arriba que te sitúa a veces. La persona vive en Canadá, por lo cual a la familia le urge comenzar con el trasplante. Pero hay una bajada
que puede llamar el líder también. La niña se encuentra actualmente en coma inducido en el Hospital Regional de Talca en condición grave, mientras la madre pide colaboración a todos quienes puedan aportar con ayuda económica. Ese te da el resumen de... Y después viene el cuerpo, porque es la publicación completa. Yo me entro al diario y en la página 5 voy a tener el cuerpo completo. Ya. Titular, entonces, la bajaba y el cuerpo. Bueno, respecto a eso... Yo arriba un epígrafe muchas veces en Talca, dice, bueno. Mire, respecto a eso, estuve investigando de que los elementos fundamentales de la noticia en el periodismo clásico, por lo general, para redactarla responde a 6 preguntas que tienen mucha relación con lo que estamos hablando de las declinaciones. Y las preguntas clásicas son: ¿qué, cómo, ¿quién? cuándo, dónde, por qué? Que corresponde al sujeto, ¿no es cierto? ¿Qué? Corresponde al complemento directo. ¿Cuándo? Al complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde? Complemento circunstancial de lugar. ¿Cómo? Complemento circunstancial de modo. ¿Y por qué? Complemento circunstancial de causa. A ver, un poco... Entonces, todo esto tiene que ver directamente con la comprensión de una noticia. Claro. Ese del punto, no sé, como yo tengo el dibujado eso en la cabeza, ese corresponde a todas las fáticas que es la primera parte. Primera parte. Claro. Para la 1, digamos, para la 1, llevando todas esas que son la ubicación, toda la contextualización. Son 6. Claro. Claro, pero esa, para mi esquema mental, son 6 de la 1. Me hago 6 piezas, digamos, y en la primera pongo todas esas cosas que usted me dijo. Correcto. Me quedan 6 piezas todavía, otras 5, digamos. Y después en el cuerpo, ahí se... Claro, ahí... pero de repente no tiene que hacerlas todas, pero de pronto... No es necesario, pero en el cuerpo se pueden agregar varias más. Claro, uno dice, no sé, fulano, los judíos y los ciclistas fueron responsables de la quema, y uno dice, ¿y por qué los ciclistas? Entonces, a ver qué cosas tiene a veces prejuicios que están ubicados. Los judíos siempre van a hacer pedazo de todo. Entonces, se fija, de repente, cuando uno ve noticias, tiene que ir haciéndose preguntas en el medio. ¿Cuántas cosas parten como que son prejuicios en la noticia? Bueno, de acuerdo a lo que habíamos analizado, personalmente, sin tener conocimiento del periodismo, considero que faltó una pregunta aquí. ¿A quién? Al destinatario. Porque no está contemplado el complemento. ¿Quién es el beneficiario o el destinatario? Veamos este. Veamos algún ejemplo. Ya la debería. Apareció posible donante para Catita. A ver, veamos la primera pregunta. ¿Cuál es el sujeto? La primera pregunta es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién apareció? Posible donante, ese sería el sujeto. Exactamente, ese es el sujeto. Ya. Posible donante. Ya. Muy bien. ¿Qué más dice? Para Catita. Para Catita. Hay una pregunta que se dice, ¿qué apareció? ¿Qué apareció? No está. No está. Como no está qué apareció, podemos deducir inmediatamente que este es un tipo de verbo intransitivo, porque el verbo transitivo requiere un complemento directo. Y este Como este no tiene complemento directo, el directo. verbo es intransitivo, que también es una forma práctica de establecer la diferencia. Sí. Y lo otro era El para Catita. para Catita. ¿Para qué apareció? Para Catita. Complemento circunstancial de finalidad. De finalidad. Así que qué interesante. El que lee... Vamos viendo todo Sí. esto y vamos entendiendo inmediatamente cuál es la estructura. Aprovechemos de leer el diario ya que lo tenemos ahí. Dice, doloroso adiós a mujer haitiana fallecida en accidente. Y la otra empresa calcula que los incendios forestales aumentaron un 70%. Eso es lo que dicen los diarios. Veamos el otro tiro. Veamos otro ejemplo del otro día. Ya, veamos otro diario. El Heraldo. Cambiamos de diario El Heraldo. Dice, agiliza preparativos para la consulta ciudadana del 15 de diciembre. ¿Qué agilizan? Los preparativos. 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 Y ese sería el sujeto. El sujeto. ¿Qué agilizan? ¿Aparece o no? Agiliza preparativos para consulta ciudadana el 15 de diciembre. Dice que agilizan preparativos. Ya. Bueno, entonces, como no tiene complemento directo, ya, el verbo es intransitivo. Ya. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer de ahí mismo para deducir de qué se trata? La fecha, 15 de diciembre. Consulta ciudadana el 15 de diciembre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 15 de diciembre. Ya. Entonces, el 15 de diciembre, complemento circunstancial. O sea, tiempo. Claro, con todo uno puede hacer el análisis de toda esta... A ver, digamos que a veces somos usuarios a nivel de
vemos el idioma a nivel de usuario. Sí, claro, pero... Uno usa el computador, pero a nivel de usuario. Si le empiezan a preguntar demasiadas cosas, no... Pero si queremos comprender mejor la noticia, sí, claro. Vamos viendo todo esto, estableciendo las relaciones. Además que existen figuras, como el caso del hipérbaton, donde se coloca al inicio de la oración y es un complemento circunstancial. Claro, Entonces, esas son figuras literarias. Tengo ahí en mi oficina, si pasa y uno dice horrores de, no errores de, y aparecen los diarios, la radio, la televisión, un libro que me regalaron, algún chistoso ahí para decirme cosas. Entonces, se venden calcetines para niños de 4 patas, digamos, entonces, o de 2 patas, cualquier cosa. Se fijan, hay errores que a veces están mal hechas, construidas la frase. Bueno, es porque no están puestas en el orden correspondiente. Nada más, pues, tan simple como eso. O sea, se vende mesa, creo que decía una para niños de 4 patas, algo así. La mesa tenía 4 patas, pero hay muchos que son de diarios. Pero está desordenado. Claro, por eso te digo, hay muchísimas frases, cosas malas. Y uno que está hablando en el día a día en forma rápida, no está reflexionando, sacando complementos. No estamos haciendo este análisis. Claro, el diario a veces tiene un poquito más tiempo para hacerlo, pero nosotros aquí hablamos directo, no hay mucho tiempo a analizar. Hay que hacerlo a la primera. Profesor, se nos pasó el tiempo. Bueno, ese era el objetivo de las declinaciones, pues entender más o menos. Invitamos a las personas a ver el programa. Y que lo repitan 3 veces y cuarta vez ya van a entender. En este caso tendrían que ver 3 programas. Sí, claro. Porque este es el tercero. O sea, son 3 viernes seguidos donde se explicó detenidamente lo de la declinación. Le agradezco, profesor. Muchas gracias por su tiempo y sus conceptos y su conocimiento. Nos vemos el próximo viernes. Que esté muy bien.